Muy buenos días. Los saludo desde el Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero Empresarial de Smart Logistics de Colombia, dándoles la más cordial de las bienvenidas a esta segunda semana del Importaller. Ya hemos avanzado con una serie de temas que pues realmente son bien importantes y se convierten interesantes en el ejercicio de la importación. Hoy vamos a comenzar con una serie de temas que son un poco más prácticos, en donde obviamente la teoría comienza a ser su parte y termina siendo fundamental para poder entender de una manera muy dinámica el ejercicio de la compra internacional. Hoy vamos a hablar del agente de carga internacional, un tema que realmente termina siendo vital y pieza clave dentro de toda la organización de la logística correspondiente a las importaciones y evidentemente un actor fundamental para que se pueda desarrollar no solamente el traslado de las mercancías de un lugar a otro, sino que va a permitir desarrollar de una manera muy interesante la compra de las mercancías y evidentemente el ingreso de las mismas a cualquier territorio, no solamente en Colombia, sino la participación de esta empresa que además está facultada con unas condiciones bastante especiales para poder desarrollar su actividad. La semana pasada hablábamos sobre quién es el importador, sobre qué características debía de cumplir esa persona para poder desarrollar su compra. Hablábamos también de las condiciones que los productos debían de tener para poder ingresar de manera efectiva a un determinado territorio. Y evidentemente también hablábamos sobre la manera en la que se debe de visualizar la importancia cuando generamos las transacciones internacionales y ponernos al día con las cuentas al proveedor, ¿no? Ya hoy vamos a atender un poco lo que significa el agente de carga internacional y cuál es su misión en toda esa cadena logística internacional correspondiente a las importaciones. Muy bien, el agente de carga internacional, les decía, es una empresa que está facultada de una manera diferente. Es una empresa que, por lo menos en el caso de Colombia, va a necesitar tener una personería jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona natural no puede desarrollar actividades de carga internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad bien amplia la que comienza a tener el agente de carga, no solamente dentro, sino fuera del país, porque comienzan a tener un alcance bastante interesante. En el artículo 115 del decreto 1165 ha- hablan de quién es el agente de carga internacional y cuáles van a ser sus actividades, ¿no? Y dentro de sus actividades está entre coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación, consolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad cuando corresponda. Dice de manera literal el artículo 115. Esto, obviamente, no lo está poniendo en plano para que cualquier persona lo desarrolle. Fíjense que en principio describe de manera contundente persona jurídica autorizada, ¿no? Entonces, no es una empresa y ya no, es una empresa que cuenta con una autorización especial. Esa autorización especial, en Colombia particularmente, se la va a dar la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Es quien se va a encargar de revisar no solamente que todo esté al día, sino va a estar facultada para controlar todo lo que haga la gente de carga internacional. Entonces, cuando nosotros contratamos una empresa como esta para que traslade nuestras mercancías desde cualquier lugar del mundo hacia Colombia, ya ahí de plano comenzamos a darnos cuenta que toda la actividad comienza a estar controlada por la máxima autoridad aduanera en el país. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que verificar y tener como muy presente, ¿no? ¿Qué otras condiciones comienza a observarse desde lo que es el agente de carga internacional? Porque él está obligado a emitir unos documentos. Esos documentos son los documentos de transporte. Dependiendo del modo en el que nosotros hayamos decidido transportar nuestras mercancías, ya sea por condiciones de naturaleza de la misma mercancía, por volumen,
por peso e incluso por la misma urgencia que tengamos dentro del ejercicio de nuestra compra internacional, asimismo, el agente de carga internacional va a ser el responsable de entregar estos documentos, no solamente al importador, sino también de informar a las autoridades competentes qué es lo que está llegando y cómo es que está llegando. Y todo eso queda en evidencia en ese documento logístico que al final termina siendo uno de los más importantes en toda la cadena logística internacional y es el documento de transporte. Bueno, entonces aquí, cuando hablamos que la agente de carga internacional emite y entrega ese documento, estamos hablando que es una empresa que tiene una facultad supremamente gigante y fuera de eso, le está garantizando a la aduana, por lo menos focalicémonos en Colombia, que esas mercancías que él está avalando como agente con ese documento no son procedentes de ninguna actividad ilícita y que por ende están ingresando al país de manera correcta, ¿no? Y ahí mismo, pues comenzamos también a darnos cuenta cuál es la calidad de ese importado, ¿no? Entonces, fíjense la trascendencia que tiene esta empresa, que como les digo, no es una empresa que comienza a desarrollar una actividad bastante interesante dentro de la logística, aparte de todo que es la que conecta los dos puntos, ¿no? El lugar de origen y el lugar de destino, pero evidentemente tiene unas responsabilidades a nivel aduanero muy, muy importantes y tiene responsabilidades logísticas con el importador. Es por esto que cuando hablamos de la agente de carga internacional, tenemos que hablar de una empresa que está facultada, que está autorizada y que tiene todos los parámetros para poder desarrollar de manera efectiva esa actividad de venta de servicio del transporte internacional, ¿no? Y que evidentemente también tiene una responsabilidad con el importador y con el gobierno. Incluso a nivel internacional comienza a verse con una cantidad de, de controles, ¿no? Y de verse además que no solamente le debe rendir cuentas al gobierno colombiano, sino posiblemente hacia los lugares donde comience a hacer presencia. Bueno, es por eso que dentro de una de sus obligaciones primordiales está el dar informe de inconsistencias, como lo muestra el artículo 151. Es por eso que en algunas oportunidades, cuando observamos que las cargas llegan al país, tan solo llegan, pero aduaneramente no están facultadas o no tenemos propiedad las agencias de aduana para entrar a revisar de una vez y comenzar con la siguiente actividad. No, hasta que no quede toda esa parte de carga culminada de parte de la gente ante las autoridades. Y si hay alguna inconsistencia, pues eso se tiene que informar, ¿no? Las inconsistencias pueden ser cosas que pudieron haber llegado de más, cosas que pudiesen haber llegado de menos, cosas que sencillamente no cuadran con los documentos y es obligación de la gente informar. Que tenga o no que ver directamente con el importador, pueda que no, pero sí es una obligación. Y hasta que la gente de carga internacional no termine toda su presentación cuando llega las mercancías aquí al país, aduaneramente no se puede tener ningún tipo de actividad sobre la carga hasta tanto ellos no terminen toda esta primera parte. Ahora, si yo lo voy a ver como importador, eh, claro, se convierte en un aliado fundamental dentro de mi ejercicio, porque es quien me va a ayudar a trasladar las mercancías de un lugar a otro y me va a dar toda la visual a nivel de costos, de cómo es que se van a medir mis mercancías y cómo es que se va a desarrollar ese proceso de movimientos, ¿no? Y fuera de eso, el agente de carga internacional, al tener tantas facultades como lo veíamos al comienzo, pues evidentemente va a generar unos cobros por sus servicios, no solamente en transportar la mercancía de un punto A a un punto B, sino que comienzan a existir unos costos conexos a esa actividad de transporte internacional que yo como importador debo de tener claro para poder asumir, ¿no? Y no solamente asumir, sino tengo que evidentemente pagar. Bueno, entonces, pues en esa medida, pues que estamos. El agente de carga internacional va a tener unas obligaciones y esas obligaciones nosotros de una u otra manera las tenemos que compartir. Compartir en el sentido de
Yo como importador tengo que darle toda la información concerniente a la carga, perdón, a la carga no, de la carga a mi agente de carga internacional o como exportador, en el caso tal, que sea el quien lo contrate. Lo que sí es cierto es que el agente de carga internacional tiene unas responsabilidades bastante estrictas, unas responsabilidades que él no puede dejar pasar o decir, ah, dejemos esto de esta manera o lo hago de acuerdo a las condiciones en que el importador necesite, porque a veces los importadores o los exportadores quieren que sus procesos se manejen de una forma especial. No, evidentemente se les escucha, pero sí hay que tener como muy claro que la gente como tal necesita cumplir unos requisitos bajo una normativa que está vigente, tanto dentro como muchas veces fuera del país. Y esas cosas o esas consideraciones nosotros como importadores no las podemos dejar pasar por alto. ¿Listo? Bien, uno de los puntos más álgidos que tiene la gente de carga internacional, pues está basado indudablemente en el manejo de la carga, ¿no? Los agentes de carga pueden trabajar modos aéreos, marítimos, terrestres e incluso actividad mixta, que es la que vamos a considerar como intermodal o multimodal. Y es cuando sencillamente combinamos medios de transporte para que la actividad logística sea un poco más eficiente y le permita a esos recorridos internacionales una mejor continuidad y a nivel de costos una mejor proyección a los involucrados en la cadena. Luego entonces el agente de carga internacional se va a convertir en una pieza bastante fundamental e importante para que el ejercicio y la continuidad, como les decía, de esa operación logística no vaya a detenerse. ¿Cuáles son los puntos más importantes como importador debo de tener presente para poder contratar un agente de carga internacional? Primero, como lo estábamos viendo desde el decreto, que esté absolutamente facultado en Colombia para poder desarrollar su actividad. Segundo, que me pueda emitir mis documentos de transporte. ¿Para qué? Para que cuando las mercancías lleguen aquí al país, yo pueda desarrollar toda mi actividad de nacionalización de mercancías. Sin documento de transporte yo no puedo nacionalizar. Que pueda ser responsable y garante de toda la actividad aduanera en Colombia. ¿Para qué? Para que en el momento en que las autoridades lo requieran, mi agente de carga internacional pueda entregar mayor información a nivel de carga de lo que yo como importador pudiese suministrar. Evidentemente, el agente de carga internacional va a tener que emitir los documentos que hacen constar que la mercancía ingresó de manera legal a Colombia. ¿Cuáles son? Los mencionábamos hace un momento, el documento de transporte. Y este a su vez puede estar soportado con algo que vamos a conocer como certificación de fletes. Bueno, y esa certificación de fletes puede ir directamente en el documento de transporte con un sello o una carta anexa al documento de transporte en donde el agente de carga internacional está indicando que ese importador pagó un dinero de un X lugar hasta Colombia y que evidentemente ellos como tal pueden certificar esa condición y que la mercancía por lógica no está ingresando de manera ilegal al país. Todas esas facultades y todas esas condiciones el agente de carga internacional es el que entra a ayudarme a verificar con las autoridades. Ahora bien, la gente de carga internacional cobra el transporte internacional, ¿no? Cobra ese servicio de mover las mercancías de un lugar a otro. ¿Cómo lo hace? Teniendo en cuenta el panorama correspondiente a la carga como tal. Ese panorama va a estar establecido bajo las condiciones de volumetría o dimensionalidad de la carga. Es por eso que vamos a hacer un mini ejercicio, un poco para recordar para quienes ya lo tienen claro y otro para quienes no están tan claros en esta condición o no lo recuerdan muy bien, que nos quede supremamente amplio el conocimiento. Entonces, ojo con lo siguiente. Los agentes de carga internacional cobran su servicio dependiendo de si la carga es muy voluminosa o si la carga es muy pesada. Cualquiera de esas dos condiciones son las que entran a figurar dentro del ejercicio del cobro del transporte. Entonces,
Si una carga es más voluminosa que pesada, van a cobrar por el volumen. Pero si una carga es más pesada que voluminosa, van a cobrar de acuerdo al peso. Peso masa. Bueno, y dependiendo si son transportes, por ejemplo, aéreos, allá las consideraciones comienzan a tener una especificación diferente. Pero hoy mi explicación la voy a centrar en el transporte marítimo. Mañana le vamos a dedicar un espacio para profundizar en el transporte aéreo y de esa manera ustedes puedan tener una visual de por qué las cargas no se pueden cobrar de la misma manera en el tráfico aéreo que en el tráfico marítimo. En esa medida, evidentemente, los cobros a nivel transporte comienzan a ser diferentes. Lo primero que tenemos que recordar es que la carga como tal es masa y la masa tiene un volumen y como volumen tiene que trabajar tres dimensiones, ancho, largo y alto. Y esos son unos de los datos primordiales que las agencias de carga nos van a pedir. Si nosotros vamos a manejar tres cajas con tres tamaños diferentes, tenemos que dar el tamaño de las tres cajas. Si cada caja tiene un peso diferente, tenemos que dar esos pesos. Básicamente, ¿para qué? Para que la gente pueda trabajar con esa información y asimismo pueda dilucidar si mi carga es más voluminosa que pesada o más pesada que voluminosa y a partir de ahí comenzar a desarrollar todo un ejercicio de cobro en el transporte internacional de mercancías. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, ya entendemos ancho, largo y alto. Más que entender, recordar, ¿no? Porque este tema es más que, es más que sabido, ¿no? Muy bien, vamos a decir que vamos a trabajar tres cajas. Vamos a decir que nuestro, nuestro envío, nuestra importación va a hacerse con tres embalajes. Cada embalaje va a tener una dimensionalidad diferente. Vamos a decir que el embalaje número uno, vamos a poner aquí nuestros embalajes, uno, dos y tres. Vamos a decir que nuestro primer embalaje va a tener unas medidas de largo, vamos a ponerle 75 centímetros de largo, un ancho, vamos a decir que el ancho es de 60 y un alto, vamos a decirle que el alto es de 50 centímetros. Nuestro primer embalaje. ¿Listo? Tenemos esto acá como para que no nos confunda. Nuestro embalaje número 2 va a tener las siguientes medidas. Digamos que el largo van a ser 60, el ancho van a ser 45 y el alto, pongámoslo nuevamente, de 65 centímetros. Y el tercer embalaje que vamos a traer tres cajas diferentes. Aquí, entre comillas, no nos va a interesar lo que viene al interior de los embalajes. Aquí vamos a visualizar, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de estos embalajes? Vamos a decir que el tercer embalaje va a tener unas medidas de un largo de 80 centímetros, un ancho de 60 centímetros y un alto también de 60 centímetros. Estas van a ser las medidas de cada uno de los embalajes. Bueno, muy bien. ¿Cómo hallamos el volumen? Recordemos que el volumen se halla multiplicando las tres dimensiones, ancho por alto por largo. Bueno, entonces podríamos visualizarlo así. El volumen del primer embalaje va a ser el largo de 75 por el ancho de 60 por el alto de 50. Y esto, el valor que nos dé, el valor no, perdón, el dato que nos dé acá nos va a dar en centímetros cúbicos. Este volumen, porque aquí comienza ya a hablarse de volumen, va a estar dado en centímetros cúbicos. ¿Listo? Y de la misma manera lo vamos a trasladar en el embalaje número 2, observen, y en el embalaje número 3. Muy bien, este volumen nos podría estar sirviendo si trabajáramos en transporte aéreo, porque va a ser muchísimo más fácil hacer una conversión. Pero el transporte aéreo, les dije, nos vamos a trabajar el día de mañana. Hoy vamos a trabajar sobre la actividad del transporte marítimo o terrestre. Muy bien, este volumen lo tenemos que pasar a metros cúbicos. Bueno, ¿por qué metros cúbicos? Porque el transporte marítimo se trabaja con metros, metros y toneladas. Bueno, esas son las dos unidades que trabaja el transporte marítimo. Vamos a pasar estos centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Cómo lo pasamos? Lo vamos a dividir
entre 1.000.000. ¿Por qué 1.000.000? Porque recordemos que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. No lo puedo dividir entre 100 porque 100 es un metro lineal. Bueno, entonces tenemos que dividirlo entre 1.000.000. Es decir, que para nuestra primera caja vamos a tener un total de 0,23 metros cúbicos. Para la caja número 2, 0,18 metros cúbicos. Y para la caja número 3, 0,29 metros cúbicos. El total de volumen que se pretende cargar, si vamos a observarlo como un todo, pues lo que hacemos es sumar. Vamos a sumar estos tres volúmenes en metros cúbicos para poder desarrollar mi ejercicio y entender que el total de volumen en metros cúbicos es de 0,69, entendiendo que este va a ser el total de mi importación, ¿no? No, voy a traer tres cajas con tres volúmenes diferentes cada una y al sumar esos metros cúbicos voy a tener 0,69 metros cúbicos. Bueno, vamos a decir que la primera caja, el embalaje número 1, tiene un peso bruto, en kilogramos, pongámoslo, para que nos quede más fácil la comprensión del ejercicio. Vamos a decir que el peso bruto en kilogramos de la primera caja es de 350 kilos, que la segunda caja tiene un peso de 437 kilos con 40, que, punto. Y que nuestra tercera caja va a tener un peso de 264 kilos. ¿No? Estos son los kilos brutos que tienen cada uno de mis embalajes. El embalaje 1 pesa 350, el embalaje 2 437 y el embalaje 3 264. ¿Listo? Vamos a sumar el total del peso en kilogramos de nuestros tres embalajes. ¿Listo? Los vamos a sumar para poder tener el total. Este es el total de peso bruto en kilogramos. ¿Listo? De los tres embalajes. Bueno, cosas importantes para tener presente en la carga del tráfico marítimo. La carga del tráfico marítimo o el tráfico marítimo o el transporte marítimo, sus unidades van a trabajarse de acuerdo a la tonelada y de acuerdo al metro cúbico. Es por eso que para nosotros va a ser muy normal que los agentes de carga cobren toneladas métricas. ¿Mm? Toneladas métricas. Básicamente, ¿por qué? Porque las toneladas métricas me están indicando algo que nosotros vamos a conocer como, lo vamos a conocer como relación de estiva. ¿Qué es la relación de estiva? La relación de estiva es entrar a hacer la comparación entre si un metro cúbico es más grande que una tonelada. ¿Listo? Y básicamente lo que dice la relativa es que un metro cúbico es lo mismo que tener una tonelada. ¿Listo? O una tonelada es lo mismo que tener un metro cúbico. ¿Mm? La paridad es 1 a 1, por eso se llaman toneladas métricas. Aquí, como les decía, ¿será que un metro cúbico es mayor a una tonelada o una tonelada es mayor a un metro cúbico? No, realmente es igual. Bueno, pero sí va a ser importante entender cuál de las dos unidades es más grande. Si los metros cúbicos o la tonelada, es decir, si el volumen o el peso. Esta relación de estiva comienza a tener relevancia cuando ya tenemos el peso y el volumen. Bueno, aquí sacamos el peso en kilogramos.
lo tenemos que pasar a toneladas. Bueno, entonces, vamos a poner aquí peso en toneladas y lo pasamos. Las toneladas las pasamos, los kilogramos los pasamos a toneladas dividiéndolo entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque una tonelada tiene 1000 kilogramos. Estos son toneladas brutas. Bueno, peso en toneladas. Ahora sí vamos a poder hacer nuestra comparación de acuerdo a la relación de estiva. Recuerden, la relación de estiva lo que me dice es, verifique si los metros cúbicos son más grandes que las toneladas o si las toneladas son más grandes que los metros cúbicos. Bueno, pongámosla aquí. Relación estiva. Entonces, los metros cúbicos que tenemos de nuestro ejercicio es de 0.69 metros cúbicos. Mírenlo acá. ¿Mm? Que fue la suma de los tres volúmenes de nuestras cargas. Y las toneladas las tenemos acá. ¿Mm? Entonces, aquí ya lo que nos toca identificar es cuál de las dos unidades es más grande, si los metros o las toneladas. ¿Mm? Y aquí básicamente es mirar, como nos enseñaban en el colegio, el mayor que y el menor que. ¿Cuál de las dos unidades es más grande? En este caso, las toneladas son más grandes que los metros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que la empresa de transporte, en este caso el agente de carga internacional, vaya a cobrar sus servicios, los va a hacer con respecto al peso, no con respecto al volumen. ¿Por qué? Porque el peso es mucho más grande que el volumen. ¿Mm? Aquí, de acuerdo a nuestro ejercicio, la carga es más pesada que voluminosa. Y es por eso que la gente de carga va a tener esta consideración para hacer su cobro en el servicio del transporte internacional. ¿Ven? Fíjense lo importante. Uno muchas veces escucha que algunas empresas o algunos formadores en comercio exterior dicen que les van a cobrar de acuerdo al metro cúbico. Técnicamente sí, pero tengan en cuenta que a ustedes les cobran no de acuerdo al metro cúbico, le cobran de acuerdo a la tonelada métrica. Fíjense cómo cambia el concepto. Mi tonelada métrica, ¿cuál es la tonelada métrica? Establecer cuál de las dos unidades es más grande, o el peso o el volumen. Si el volumen es más grande que el peso, le cobran de acuerdo al volumen. Pero si el peso, como este ejemplo, es más grande que el volumen, le cobran de acuerdo al peso. Bueno, no de acuerdo al metro cúbico, que es un concepto totalmente diferente. Por eso es que necesitamos tener claro qué es una tonelada métrica. Una tonelada métrica es el concepto que se tiene frente a cómo es que se maneja la carga en un transporte marítimo o terrestre. Y es de acuerdo a un metro cúbico es lo mismo que tener una tonelada. Sin embargo, tengo que entrar a identificar cuál de esas dos unidades es la más grande. Si el peso en masa, que es la tonelada, o el volumen, que es el espacio a ocupar. Es así que cuando les digan a ustedes que les van a cobrar por metro cúbico, revisen muy bien cómo es que esa empresa les está analizando su carga y cómo es que esa empresa les va a comenzar a cobrar su servicio de transporte internacional, porque no les pueden cobrar de acuerdo al metro cúbico. El metro cúbico quiere decir que solamente les van a tener presente el volumen de la carga, no el peso. Y si en algún momento el medio de transporte que ustedes vayan a utilizar, o mejor, el agente de carga que ustedes vayan a contratar, les cobra de una manera diferente, ustedes no van a entender el por qué. Deben de tener clarísimo este concepto. Relación de estiva, que es más grande. Y en el caso del transporte marítimo terrestre, les van a cobrar de acuerdo a la tonelada métrica. Bueno, con respecto a este dato es que comienzan a generar los cobros. Por ejemplo, vamos a decir que el valor del transporte internacional marítimo es de, pensemos en $35
$35 la tonelada, ay, perdón, la tonelada métrica, ¿sí? Esto se considera tonelada métrica. Y fuera de eso le dicen con una mínima de, no sé, pongamos un valor al azar, $950. ¿Eso qué quiere decir? Que el agente de carga me va a cobrar $35 la tonelada métrica, no el metro cúbico. Fíjense cómo comienza a cambiar aquí la conversación, ¿sí? Regularmente uno escucha, no, es que ustedes le cobran el metro cúbico. No, señor, le tienen que cobrar la tonelada métrica, es decir, ¿cuál de las dos unidades es mayor? Entonces, de acuerdo a esta consideración, este ejercicio me está diciendo, a usted le van a cobrar $35 la tonelada métrica. ¿Cuál fue la tonelada métrica? 1.05. Ah, ok. $35 la tonelada métrica, con una mínima de $950. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa de transporte, en este caso la gente de carga internacional, por menos de $950 no le piensa mover su caja o sus cajas. Este es un valor al azar, solamente para que lo logren entender. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo mi tonelada métrica y la multiplico por la tarifa que me dieron. ¿Cuál fue la tarifa? $35, perdón. Entonces, yo tomo igual las toneladas, 0.5 toneladas, que es la tonelada métrica, por la tarifa, que son $35. Y multiplico, esto me da $36,80. Pongámosle aquí, pongámosle aquí el símbolo del dólar para que estemos exactos, ¿no? $36. Pero fuera de eso, la empresa con la que estoy contratando me dice, Carmenza, por menos de $950 yo no le pienso contratar el transporte. Al final, ¿cuánto me va a cobrar? Pues $950, porque es absolutamente claro que por menos de este valor no me piensa transportar mis mercancías. ¿Ven? Así es como se analiza, así es como se hace y así es como nos cobran. Y evidentemente el transporte internacional de mercancías va a tener una serie de cobros adicionales que van a ir acompañando el ejercicio del transporte internacional. Pero evidentemente yo debo de tener claro que a mí no me pueden cobrar por metro cúbico, me cobran mes por tonelada métrica y la tonelada métrica no lo pueden olvidar. Esa va a ser la repetición y la repetición de hoy. Tonelada métrica es saber cuál de las dos unidades es más grande, si el peso o el volumen. Y es por ahí por donde yo debo de fijar toda mi atención en el momento de los cobros logísticos, en el transporte internacional y en todo lo que tenga que ver en el puerto como tal, no, o en el cruce de frontera. Ahí es en donde yo debo de prestarle atención. No, me pueden cobrar por metro cúbico. Si lo hacen de esa manera, lo están haciendo mal. Mis queridos compañeros, de esto se trataba nuestra primera entrega de quién es el agente de carga internacional. Es un tema muy amplio que tiene una gran cantidad de información y que pues por razones de tiempo no podemos ahondar en una sola sesión y pues básicamente también para que ustedes puedan visualizar por cada uno de los modos de transporte el análisis de la carga. Mañana vamos a hablar del agente internacional, pero pensado en el ejercicio aéreo y nos vamos también a fijar que esa condición del tráfico aéreo en el momento en que yo voluminizo mi carga es bien diferente al tráfico internacional marítimo. Y ahí en el aéreo sí que menos me tienen que hablar de metros cúbicos, porque la consideración o la percepción y el análisis que yo hago de la carga es totalmente diferente. Es así que los invito para que no se olviden en sintonizar mañana el Import Taller, muy a las 8, para que sigamos hablando de la gente de carga internacional y evidentemente tengamos un concepto más amplio y un análisis más profundo de nuestras importaciones. Por ahora los dejo, no sin antes agradecer su compromiso para el aprendizaje, un aprendizaje correcto de lo que son las importaciones, de lo que es el análisis que yo tengo que hacer y de cómo puedo visualizar de manera inteligente mi, mi ejercicio del comercio internacional. Me despido deseándoles lo mejor. Así que nos vemos mañana. Un abrazo gigantesco a todos.